En el siguiente video se realizará una exposición de la investigación bibliográfica realizada al científico Paul Feyerabend para la asignatura Psicología Experimental. Docente encargado, licenciado Robert David McQuaid. Instructora Mercedes Solórzano. El trabajo es presentado por Rosemary Beatriz Monterrosa Navarrete. Los objetivos planteados en la investigación son realizar una investigación bibliográfica sobre el científico Paul Feyerabend, presentando sus aportes más importantes a la ciencia, así como analizar la teoría propuesta por el científico, identificando y determinando los diferentes aportes que el científico tiene a la psicología y el método científico. Paul Feyerabend fue un epistemólogo austriaco nacido en Viena en 1924. Sus trabajos centrados en los campos de la lógica formal y el empirismo se basaban en una crítica a la metodología de las ciencias naturales y de las teorías empíricas. Se menciona que Paul Feyerabend se dedicó primeramente al teatro y luego estudió física. Su pensamiento recibía las influencias del científico Karl Popper. Paul Feyerabend preconizó una nueva metodología científica que él mismo calificaba de anarquista, en el cual el eje principal era la separación entre la ciencia y el Estado. La epistemología de Feyerabend desplazaba su atención en la dimensión racional de la ciencia para enfocarla en el contexto histórico y sociocultural. Concebía el anarquismo epistemológico mediante su propuesta de que los procesos científicos debían estar libres de cualquier dogmatismo científico, epistemológico o metodológico. Feyerabend planteaba que se debía realizar mediante un ejercicio total de la libertad del científico, es decir, aplicando todos sus conocimientos, poniendo en juego las diferentes metodologías para construir teorías, en definitiva, estableciendo la máxima libertad en los procesos de investigación. La denominación de anarquismo en la epistemología de Feyerabend no era casual. Su concepción de la ciencia como un proceso humano en el que la máxima expresión de libertad individual va íntimamente ligado al desarrollo colectivo de la humanidad es uno de los principios básicos del anarquismo. Esto representaba que la teoría es válida mientras el proceso colectivo, llevando esto implícito que lo correcto es definido con base a las características y posibilidades que ofrece el objeto de la investigación. Esto significaba que el investigador no debía llegar con una idea absoluta y cerrada sobre la metodología que empleará, sino por el contrario tenía que construirla de forma conjunta. El anarquismo de la ciencia se constituye entonces en primera instancia en una crítica a la historia de la ciencia. Esto es un cuestionamiento al retrato construido por filósofos y metodólogos en torno a los procedimientos del quehacer científico. Feyerabend estaba en contra de la idea de que existían estándares invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido el de la ciencia. No existían, según este científico, ningún principio universal de racionalidad científica. El crecimiento del conocimiento es siempre peculiar y diferente, no siempre iba a seguir un camino prefijado o determinado. Feyerabend defendía firmemente el valor de la inconsistencia y de la anarquía en la ciencia, de las cuales siempre afirmaba
que ha derivado la ciencia todas sus características positivas y sostenía que una combinación de crítica y tolerancia de las inconsistencias y anomalías y a la vez que absoluta libertad son los mejores ingredientes de una ciencia productiva y creativa. Sostiene que la ciencia es esencialmente una actividad anarquista y un anarquismo teórico es más realista y humanitario y promovía el mejor progreso de la ciencia y la sociedad. En el ejemplo aplicado a la clínica experimental podemos denominar que Paul Feyerabend llegaba a la conclusión de que el éxito de una investigación no se iba a medir en lo que se aplicaban las reglas y fórmulas generales. La ciencia, según este científico, no tenía un orden o un paso clave en el proceso que implicaba su éxito. Cuando se presenta un problema, la manera de llegar a su solución es ir cambiando el proceso aplicado, adaptando el método con el que se iba a realizar. El ejemplo aplicado a la educación en el epistemólogo Paul Feyerabend ofrecía claves para establecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Con base a su teoría, la educación actual ignoraba que cada grupo de estudiantes es único y precisaba de estrategias singulares que se adaptaran a sus singularidades. En el plano educativo consideraba que la educación tecnicista, como él lo mencionaba, no se realizaba mediante un estudio de las características socioculturales, económicas, históricas o el estilo de aprendizaje. Es decir, que según el científico, se ignoraba que cada grupo de estudiantes y cada estudiante en particular era único y por tanto precisaba de estrategias singulares que se adaptaban a sus particularidades. Paul Feyerabend mencionaba que mediante el anarquismo epistemológico, tanto el estudiante como el docente se convertían en sujetos activos del proceso educativo. El docente ponía a disposición todo su conocimiento sobre las metodologías y elementos que favorecían un aprendizaje significativo, mientras que los estudiantes participaban en la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un diálogo permanente en el que los estudiantes exponían sus preferencias para el desarrollo del aprendizaje. Feyerabend mencionaba que esta interrelación constante entre el docente y el estudiante establecía el espacio escolar como un lugar donde se desarrollaría la democracia más radical, un lugar donde exponer las ideas de cada uno, estableciendo diálogos y llegar a acuerdos comunes en el que se desarrollaría un aprendizaje más adecuado. Esto es todo por la exposición de la investigación bibliográfica del científico Paul Feyerabend. Muchas gracias por su atención prestada.